Muy buenos días. Good morning, que el escritor de hoy es norteamericano, ¿no? Chicos, vamos a continuar con el romanticismo, pero ahora nos vamos a enfocar, como ya pudieron ver en el video, en los dos videos, en Edgar Allan Poe, ¿ok? Escritor norteamericano, quizá de los escritores más importantes en la historia de la literatura universal, sobre todo de la literatura moderna. Yo considero que el romanticismo, porque es un escritor que pertenece al romanticismo, como pueden ver en la fecha de su vida, su corta vida, considero que el romanticismo particularmente tiene tiene muchos escritores, es difícil no hacer una selección, pero yo creo que para mí, personalmente, y por eso trabajé con estos dos, hay dos escritores claves, fundamentales, esenciales, atemporales, perdón, trascendentes en el romanticismo. Y esos son Johann Wolfgang Goethe de Alemania y Edgar Allan Poe de Norteamérica. Que el primero que rompe muchísimo es que, por ejemplo, el hecho de que la literatura norteamericana para ese tiempo no estaba para nada acreditada, no había escritores de prestigio que provinieran de Norteamérica, y este señor fue el primero y uno de los grandes escritores que inicia una generación, ¿okay?, de excesos de escritores norteamericanos que hasta la actualidad todavía hay muy buenos escritores, ¿no? Cuando no lo había, él comenzó. Fue el primer esquema que rompió, porque rompió muchísimos esquemas. O sea, el valor que el legado de Allan Poe es sumamente profundo, extenso, y como les digo, lo elijo porque él rebasa, trasciende incluso las nociones de lo que fue el romanticismo. Esto es de estos escritores como Pablo Neruda, son escritores que no puedes encasillarlo. Cuando tú no puedes encasillar a unos escritores, porque estamos en presencia de un auténtico baluarte universal, ¿no?, de un clásico, de algo fuera de lo común, chicos. Entonces, dicho esto, entonces ustedes vieron el video primero. El video les mostró el video humorístico, ¿no?, una versión simpsoniana de lo que fue El Cuervo, que es un poema de Edgar Allan Poe, el poema más famoso que tiene Poe, un poema existencialista, un poema lúgubre, un poema pesadumbroso, ¿okay?, pero desde una tónica bastante jocosa y chistosa de los Simpsons, un poema fascinante solamente para que lo disfrutaran esa versión, y entonces se animaran también a leer el poema en el texto, porque lo tienen en internet. Y el otro es el video, en este caso de Josué, este youtuber peruano, que tiene un canal que es de mis canales preferidos. Ya creo que han visto sus videos, yo los he publicado en las clases de literatura o de psicología, entonces Monitor Fantasma, donde hace un análisis bastante interesante, una valoración interesante de Alan Poe, pero yo creo que aunque él habla que del gran valor de Poe, sobre todo porque fue un escritor de cuentos, cuando el cuento era menospreciado como género, y bueno, le dio importancia, sentó las bases del cuento moderno y sentó las bases del cuento como un género importante en la literatura. No solo eso hizo, sino que yo me inclino más que el valor de Poe está por la cantidad de géneros en los cuales incursionó, o en los cuales del cual fue el precursor. Más que incursionar, él fue precursor de muchísimos géneros. Por ejemplo, en la poesía fue uno de los primeros, si no fue el primero, en utilizar el tono narrativo, el discurso narrativo en la poesía, porque el poema del cuervo parece un relato que incluso a veces es incluido como microcuento, pero es un poema, chicos, porque su valor simbólico, el valor por así decirlo, semántico, estilístico, apunta hacia la poesía. No se reduce el cuervo a una historia, sino un diálogo con la existencia, con la muerte, ¿okay?, con lo bellezo, la belleza del simbolismo del cuervo, de la ausencia, de la nada, ¿okay? Entonces es un poema extraordinario, pero además es extraordinario que han imitado incluso escritores posteriores. Es un poema que utiliza el tono narrativo, eso es innovador, chicos. Es el primero en escribir cuentos, fue el primero en primera persona en tratar escritor de vivir de la literatura, de la escritura, fue el primero. Trató de monetizar su talento y murió de hambre. Bueno, murió de hambre no, pero murió siendo muy pobre y mísero, ¿no? Por esa parte, irónicamente, como le pasa a muchos escritores, fue valorado, muy valorado tiempo después de haber muerto, ¿no? Como le pasa a muchos, él fue uno de ellos, fue un crítico literario excelso también. Pero
Como dijo el compañero Josué, también que fue precursor del relato policíaco, Arthur Conan Doyle, que fue el escritor de Sherlock Holmes, que es un personaje icónico en la literatura y en el cine, se inspiró en el relato de él, El crimen en la calle de Rue Morgue. O sea, él rebasa lo que fue la noción de la irracionalidad, de la libertad, del sentimentalismo, de la relación de la naturaleza con el ser humano, con la naturaleza, el individualismo. Eso va más allá. Poe simplemente se considera como un punto de inflexión entre la literatura moderna y la literatura, o sea, premoderna, por así decirlo, la literatura clásica. Hace cambios drásticos, profundos, ¿ok? Ese ambiente lúgubre, tenebroso, gótico, que tiene muchas películas actuales, también se lo deben a Poe, como lo dijo Josué, ¿ok? El relato de policíacos también se lo deben a Poe, el relato de aventuras, ¿ok? El relato de aventuras, de enigmas, también se lo debemos a Poe, ¿ok? Con el escarabajo de oro, es un relato muy interesante también, que se parece mucho a la leyenda del tesoro perdido, o la leyenda del tesoro perdido, que es una película de Nicolas Cage que tiene dos continuaciones. También se parece mucho a ese tipo de obra que radica en este cuento, ¿no? Muy al estilo de Julio Verne, por ejemplo, un gran escritor de ciencia ficción y de aventura del siglo XX. Está primero Poe antes de Julio Verne. El cuento de suspenso, el cuento fantástico, el cuento de terror, también, chicos, es obra en esencia o tiene como precursor a Edgar Allan Poe. Pero más allá de todo, esa cantidad de características, de cualidades que posee Edgar Allan Poe en su obra literaria, yo me voy a enfocar en una que a mí me gustaba muchísimo de Edgar Allan Poe, y es el valor ensayístico, ¿okay?, que tienen sus relatos, que tienen sus narraciones, que tienen sus cuentos. Muchos de sus cuentos, chicos, también no solamente se conforma con escribir cuentos geniales, sino que, y con escribir cuentos con el paradigma de la doble historia, ¿no? Sino que muchos de sus cuentos tienen un valor ensayístico. ¿Qué quiere decir esto? Sus cuentos, además, a pesar de ser historias, a pesar de ser narraciones, ¿ok?, esconden o tienen en su trasfondo una tesis acerca de la condición humana, ¿ok? Una opinión, ¿ok?, acerca de lo que es de la vida, la existencia, la muerte. Es decir, que sus cuentos son más que cuentos, son cuentos ensayísticos. ¿Y cómo demostrarlo, chicos? Es puedo precisar lo que es la tesis al comienzo del cuento y luego cómo él la va desarrollando, cómo él la va soportando, ¿ok?, en el transcurso de la historia, ¿no? Entonces, sucede, por ejemplo, con el gato negro, que por eso tenemos que refrescar la lectura del gato negro para que puedan entender cuál es la tesis del gato negro. El gato negro es un cuento clásico, ya no un cuento espectral, un cuento fantástico, un cuento de terror. O sea, primero mezcla géneros que antes era difícil de verlos. Decía el escritor Todorov que lo fantástico no se puede mezclar con el terror, porque o el cuento es fantástico o el cuento es de terror, o lo sobrenatural da miedo o lo sobrenatural genera, en este caso, genera desconcierto. Y resulta que en el cuento del gato negro mezcla genialmente cada una de estas cosas, ¿no? Incluso entonces se le puede llamar precursor del microcuento, o sea, haciendo una especie de salto, ¿no?, con lo que es el poema El Cuervo, porque parece un microcuento también. En fin, entonces no solamente mezcla géneros o especies que van en contra de lo que establecen teóricos posteriores a él, sino que hay una tesis, que hay una teoría acerca de la condición humana en Edgar Allan Poe. Por ejemplo, en El Gato Negro, que él dice que toda persona buena oculta, o sea, su tesis dice, toda persona buena oculta un lado oscuro, y basta con que algo lo haga brotar para que él pueda cambiar y transformarse, la persona o el ser humano podamos transformarnos en un monstruo, en una bestia, ¿ok? También está hablando en Allan Poe en una tesis acerca de la alteridad, pues todos tenemos un lado oscuro, porque este personaje del gato negro es un hombre que era noble, querido, que de hecho irónicamente quería los animales, tenía muchos animales, y bastó con que empezara a tener problemas, a tomar
¿ok? Para mostrar ese lado oscuro que en realidad tenía, que es capaz, así como es capaz de amar, somos capaces de odiar y de hacer las peores cosas. Y basta con que se nos presente una circunstancia, con que haya un detonante para que esas transformaciones lúgubres y macabras que se esconden en nuestro ser puedan darse. Entonces esa es la tesis. No solamente es un cuento, sino que es un ensayo. ¿Por qué es un ensayo? Porque esta tesis él la demuestra y él parte haciendo una especie de reflexión, haciendo una especie de tesis, y luego empieza a contar la historia, ¿cierto? Si se dan cuenta, el cuento del gato negro es así, es un cuento ensayístico. Entonces, en eso nos vamos a enfocar, en poder identificar cuáles son las tesis, cuáles son los cuentos ensayísticos de Edgar Allan Poe, que no todos son cuentos ensayísticos. Así que yo les voy a dejar allí un link para otro cuento que no sea Edgar Allan Poe, porque ya lo acabamos de analizar, que ustedes lo han leído, ¿no? Cómo se ejemplifica cuando a partir de él de empezar a beber, empieza a surgir ese lado oscuro en él, empieza a maltratar a los animales y sobre todo a ese gato negro. Y ese gato negro simboliza en cierta medida lo que es él, pues. ¿Okay? Vean que él tiene una afinidad también con los animales, ¿no? Con el cuervo, con el gato, animales espectrales y diabólicos que hacen surgir lo malo. Todos tenemos un gato negro, todos tenemos algo que nos hace surgir, es lo que Allan Poe sugiere, ¿no? Surgir maldad en nosotros, nos hace molestar, nos hace perturbar, nos hace mostrar un lado oscuro, ¿no? Cada quien puede tener un gato negro, eso es lo que Allan Poe trata de sugerir a partir de su cuento. Ahora hay otros cuentos que también tienen una tesis y que también la ejemplifican con la historia. Parten con una tesis y luego la ejemplifican con la historia. Yo les voy a dejar un cuento de Allan Poe, de los que yo he hablado, y ustedes van a tratar de precisar cuál es la tesis en el cuento, ¿ok? Y cómo él soporta esa tesis, y si por supuesto hay una conclusión o un cierre en este caso, que no generalmente tiene que haber, ¿no? Por lo que me interesa es que identifiquen la tesis en el cuento, cuál es el concepto, la opinión del autor acerca de cualquier tema específico. En este caso estaba hablando acerca de la condición humana, de la mente, podemos decir, de una tesis psicológica, la del gato negro, y ustedes van a identificar otra tesis en otro cuento que yo les voy a dejar y van a tratar de explicar cómo se soporta, se ejemplifica esa tesis. ¿Okay? Muchísimas gracias entonces.